Quiero que vean estas imágenes. Quiero que vean estas imágenes que parecen de una película del apocalipsis. Son imágenes fresquecitas que nos están llegando y que merecen la pena guardar incluso silencio y tener una reflexión, porque sí, de verlas, viene todos los sentimientos encima. Miren, ahí está. Parecería una escena del fin del mundo. Esto es justamente lo que está pasando en este momento en el Líbano, en la capital Beirut, en los suburbios de Beirut. Esto es producto de las bombas de Israel. Son imágenes frescas que recibimos de el Líbano, y esto que ustedes ven, por ejemplo esta, es producto del bombardeo de misiles y de aviones bombarderos que lanzan los misiles israelíes, misiles obviamente fabricados en Estados Unidos, y dejan así los edificios. Y así. Esta me parece, tenemos muchas más imágenes que las vamos a ir poniendo a lo largo del programa, pero esta me pareció de verdad de apocalipsis. No solo eso, también tenemos informes del ejército de Israel que ha apuntado y ha bombardeado el cuartel general de Hezbollah, donde está el secretario general, el líder, Hassan Nasrallah, que le ha apuntado, y ellos creo que creyeron que ha muerto, pero ya salió la información también reciente, hace unos minutos, por parte de Hezbollah, que Hassan Nasrallah está vivo, que está bien, pero que pues la destrucción es la destrucción. El ejército de Israel informa que se ha atacado el cuartel general. Dicen ellos que el cuartel general de Hezbollah, donde está Hassan Nasrallah, estaba construido en el subsuelo, en subterráneos, abajo de edificios residenciales, que esto era para protegerlo, como usando escudos humanos, y que han utilizado bombas, estas bombas que penetran la tierra y no explotan, y siguen penetrando, y cuando llegan al objetivo explotan, que se llaman bombas antibúnkeres. Bueno, eso ha utilizado justamente Israel para deshacer, y está deshaciendo el Líbano. Hay un llamado en la ONU para detener a Israel, pero ¿qué creen? Israel, en este momento, Netanyahu, su primer ministro, está en la ONU y está diciendo que no se va a detener, así de simple, no se va a detener. Tremendo. Para ello, pues Javier Martínez, como ustedes saben, es la clase de fin de semana, la clase magistral, masterclass si lo decimos en inglés, porque bueno, pues se hizo famoso así el nombre, pero pues es una clase magistral. De hecho, ahí está Javier Martínez, ya está con nosotros, y ha estado estudiando minuciosamente los pasos de el gobierno israelí, de Benjamín Netanyahu, de el ejército, cómo se mueve y qué es lo que está preparando. Se van a sorprender, este programa está buenísimo porque hay muchísimas cosas. De hecho, Javier Martínez trae una primicia que les va a dejar la boca abierta. A mí hace un minuto me la acaba de decir antes de empezar el programa, pero se va a quedar uno con la boca abierta de la primicia. Pero antes de ir a la primicia, para cerrar esta introducción, vamos directamente a la ONU, donde está Benjamín Netanyahu, que ha prometido, y quiero que escuchen, y también si lo puedes escuchar tú, Javier, que escuchen lentamente lo que dice Netanyahu en frente de los países del mundo. Y a pesar de que inclusive Estados Unidos, que incluso Biden le está pidiendo detente, él dice, no me voy a detener. Organizaciones de derechos humanos, organizaciones altruistas, unas
disfrazadas o no, pero no se dan abasto. Hay ya 500,000 de desplazados en el Líbano que tuvieron que dejar sus casas y necesitan agua, necesitan comer porque no están en su casa, necesitan todas las necesidades básicas. Es un desastre lo que estamos viendo y Netanyahu dice justamente esto. The choice we face today, the curse of Iran's unremitting aggression or the blessing of a historic reconciliation between Arab and Jew. Fueled by Iran, Palestinian terrorists in Judea and Samaria perpetrated scores of attacks there and throughout Israel. And last April, for the first time ever, Iran directly attacked Israel from its own territory, firing 300 drones, cruise missiles, and ballistic missiles at us. I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach. And that's true of the entire Middle East. Far from being lambs led to the slaughter, Israel's soldiers have fought back with incredible courage and with heroic sacrifice. And I have another message for this assembly and for the world outside this hall. We are winning. Sin duda el mensaje también fue para ti porque dijo, tengo un mensaje para la asamblea y para los que están afuera en el mundo, o sea que también es para ti, Javier, para mí, y aquí se ha filtrado la información de diferentes fuentes que Israel está planeando, o sea, cada hora hace un bombardeo tremendo, pero que está planeando y está juntando, ya está la formación en el norte de Israel, está planeando una invasión por tierra al Líbano. Ya oyeron a Netanyahu, más convencido que nunca, dice, y pegó en la mesa, estamos ganando. También hay que decir que en la asamblea muchos diplomáticos de diferentes países, cuando vieron a Netanyahu subirse al estrado, se salieron. Y ahí cuando se dirigió a Irán, pues Irán también se salió y no estaba. Algunos aplaudieron, pero son la delegación de Israel, pero los demás lo estaban viendo con la boca abierta, diciendo, bueno, pues este está defendiendo el genocidio, ya no solo en Gaza, sino que ahora empezó con el Líbano. Bueno, él dice que no se va a detener hasta haber desaparecido, o por lo menos cuando ya no sea riesgo Hezbollah. Entonces, pues vamos a ver lo que pasa. Pero la pregunta siguiente es, ¿están preparando un ataque terrestre, una invasión militar terrestre, Israel al Líbano? Y la pregunta de esta clase magistral, de este tema de hoy es, Javier, ¿qué gana Israel con invadir terrestremente o por tierra el Líbano? ¿Qué gana con invadir el Líbano? Y vamos a dejar a Javier, pero ahora sí, antes de empezar el programa, vamos a hacer un paréntesis grande, porque Javier tiene una primicia. Nadie se enteró de esta información que próximamente, en los próximos minutos, va a salir, pero nadie la ha dado, nadie. La primicia es que Europa se está preparando para un ataque nuclear. Y de ahí se desprende que están estudiando, esto es perverso, que están estudiando el impacto de la bomba nuclear en los campos de cultivo. Esto les preocupa porque de los campos de cultivo, pues comemos todos nosotros. Bueno, no creo que les preocupe a nosotros, sino que comen ellos. Y me imagino que también están estudiando que esta va a ser la reacción de Rusia, porque van a ser bombas nucleares rusas, después de que Estados Unidos y compañía le bombardeen la planta nuclear de Kursk
no necesariamente con un arma nuclear, sino que van a provocar una cuestión nuclear porque sus misiles de largo alcance van a deshacer el reactor nuclear de la planta de Kursk. Y es una información bastante, diría yo, grave, preocupante, que les va a dejar con la boca abierta. Así que Israel lo ponemos, es gravísimo el tema de hoy, pero lo ponemos tantito a un lado, da la primicia Javier, y después Javier ya se va al tema de hoy para contestar la pregunta, porque esta pregunta de qué gana Israel invadiendo por tierra, es como un pulpo, se extiende y hay que poner mucha atención porque esto va mucho más allá de una guerrita y de... No, esto es algo muy, muy serio. Pero la primicia de hoy es, escúchenla ustedes con palabras de Javier. Javier, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias por acogerme y por seguirnos, como nos siguen nuestros oyentes fieles todas las semanas. A ver, pues lo pongo en contexto. Esta semana hemos visto cómo ha estado Zelensky también en Estados Unidos, también en Naciones Unidas. El contexto. Estados Unidos subcontrata la escalada nuclear a sus vasallos europeos y prepara la guerra con Irán. POTUS Biden no dio la luz verde de Washington para el uso de los misiles de Estados Unidos de largo alcance para atacar el corazón de Rusia. Finalmente, eso ha dicho que de momento que sean los misiles de los vasallos europeos. Para eso el Parlamento Europeo ha sido tan solícito a dar el plaquet, es decir, la vía libre a que los Storm Shadows, los Taurus, misiles de largo alcance, puedan atacar territorio ruso y, en concreto, esas imágenes, atacar las centrales nucleares de Kursk, que es un complejo de 6 reactores. Algunos están apagados, mis informaciones me dicen que 2, pero bueno, voy a ir centrando la noticia de lo que quiero dar. Esto es un aplazamiento, decir que Estados Unidos no va a dar misiles, igual que no iba a dar tanques, igual que no iba a dar aviones, pero primero quiere en la escalada que sean los europeos los que se desangren. Es un simple aplazamiento, un teatrillo similar, repito, al de los tanques sí, tanques no, o al del primero Abrams no, primero los Leopards, tú primero y luego vienen los F-16. Y es silenciar durante unos días a los media para ir preparando lo que voy a decir. La desaparición de las primeras planas de la guerra en Ucrania, ahora se habla de la guerra en el Líbano, que vamos a ver también hoy, pero luego prepararse para lo que Occidente... Porque claro, todos estos periodistas, toda esta cantidad de pendejos, como decís en México, los que se ganan la vida en cargos públicos y necesitan la bendición de Washington y Bruselas, los periodistas de grupos como el Grupo Gedi en Italia, que lleva La República, La Estampa, periódicos locales y otros grupos en España, en Francia, en Reino Unido, en Alemania. Lo que nos están preparando es que el ejército, el cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos está preparando un estudio, lo que se llama United States Army Corps of Engineers, USACE. Están trabajando en modelización de los efectos, escuchar bien, modelización de los efectos de las armas nucleares en los sistemas agrícolas del este de Europa. Es decir, el United States Army Corps of Engineers y su división de ingeniería de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la ERDC, están preparando estos ingenieros estudios que tienen que desarrollar un modelo para evaluar el impacto del uso de armas nucleares destructivas, ya están contemplando esto, evaluar el impacto del uso de armas nucleares destructivas sobre el medio ambiente y la producción agrícola en los antiguos países del llamado antiguamente bloque soviético, es decir, Ucrania, Rusia, es decir, los terrenos cerealísticos y agrícolas de Ucrania, Rusia y otros. Y esto, repito, es el Centro de Investigación y Desarrollo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, cuya sede está en Vicksburg, en Mississippi,
es el centro del Engineer Research and Development Center. Tiene una website, una web, que es ERDC, que hace honor a ese nombre de Ingenieros Research, Engineer Research and Development Center, y la web es https erdc.usace, es el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, .army.mil. También está colaborando la empresa Deloitte Internacional en este estudio. Curiosamente, el documento o la investigación ha desaparecido de la web cuando la estaba leyendo. ¿Por qué Kursk? ¿Por qué la andanada en Kursk y por qué los misiles? Porque, claro, los misiles pueden decir, con esta falacia que utiliza Occidente, decir, no hemos atacado Rusia con misiles nucleares, pero si atacas un complejo de 6 reactores nucleares en Kursk, que es una central nuclear, además la de Kursk, que produciría, porque algunos reactores están en funcionamiento, y produciría el equivalente a un ataque nuclear. Y por eso el estudio que están haciendo de los efectos en el medio ambiente y en los productos agrícolas del granero del mundo, que es Rusia y Ucrania. Es una central nuclear, o son unas centrales nucleares, las de Kursk, que están en Kurchatov, que tienen un modelo antiguo, es el mismo modelo que el de Chernóbil, de reactores antiguos, reactores que son RBMK, y no los últimos reactores que tiene Rusia seguros y que vende a terceros países, los VVER 1200. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Ya sabemos lo que pasó en Chernóbil. Estos reactores no tienen edificio de contención y tampoco recipiente de presión, y por lo tanto un ataque de un misil, un Storm Shadow o cualquiera, un Taurus, cualquiera, produciría una reacción nuclear infinitamente más grande que la de Chernóbil. Estoy pensando en la larga entrevista, además de Zelensky, en la CNN, en la cual, permitidme que las lea, extracte cosas, empezó a llorar, le puede encantar la canción La Llorona, ay de mi llorona, llorona de azul celeste, empezó a llorar como siempre, lo más fuerte posible, cuando hay que pedir nuevas armas y dinero, y luego inventar durante unos días éxitos sorprendentes como lo que ha sido hasta ahora el fracaso de la operación en Kursk. Dijo, en los 8 meses el Congreso de Estados Unidos tardó en aprobar el nuevo pack de ayuda ya anterior, agotamos todo lo que teníamos disponible, tanto en términos de reservas como en equipamiento. No quiere reconocer la derrota, es decir, agotan las armas, mal utilizan o sustraen dinero, pero no, de los contribuyentes americanos y europeos, pero no pasa nada. Y en lugar de equipar a las 14 brigadas que tenía prometidas cuando le dieron la anterior ayuda a esta reciente, tuvieron que equipar solo a 4, porque no había. Estas brigadas, dice Zelensky, tenían que emplear tenían que estar equipadas y no podíamos dar equipos a todos porque ya se habían destruido, ya se habían agotado. Faltaban vehículos blindados, por lo tanto destruidos, y también faltaba artillería, que no daban abasto. Y dice, los rusos tienen 12 municiones, nosotros no tenemos ni una. Es que hay que saber cuándo hay que decir parar una carnicería y hemos perdido el aventurismo guerrero. Durante 8 meses los rusos tuvieron, y todavía tienen, dice Zelensky, vía libre en el uso de la fuerza aérea, desde la cual lanzaron 4.000 bombas guiadas cada mes, destruyeron toda nuestra red eléctrica en un 80%. Y a pesar de eso, quiere meter al territorio ucraniano y al territorio ruso y al territorio de Europa del Este en un ataque nuclear con esto que están estudiando desde Estados Unidos, desde Mississippi, los ingenieros que he dicho, cuál sería la reacción en el medio ambiente y en los cultivos. A ver si las empresas, que ya las transnacionales norteamericanas se han quedado, a ver qué perjuicio tendrían de todo esto. Las bases de salida, dice Zelensky, de estos aviones se han ido alejando de 100 a 150 kilómetros, ahora están a 300 kilómetros. Y por eso quiere justificar ataques en profundidad a Rusia, pero con misiles
pero la realidad es que buscan el ataque nuclear sin decir que ha sido un ataque de misiles nucleares. Es decir, han sido misiles de largo alcance, pero no con carga nuclear. Pero si atacas un objetivo nuclear, es el equivalente a lo mismo. Por lo tanto, misiles de largo alcance europeos, de Reino Unido, de Francia y luego de Estados Unidos, lógicamente producirían esa reacción. Moscú ya ha tomado medidas desde hace meses ante una posibilidad de estos planes. En Kursk no sé lo que han hecho, todavía no tengo los datos de cuántos centrales, cuántos de estas 6 reactores están en funcionamiento, cuántas tienen todavía combustible nuclear y cuántas están en parada fría. Ese dato no lo tengo. Por mí, en todos estos meses de guerra, lo que tendrían que haber hecho es haber parado todas estas centrales o sustituidas por estos otros modelos VVER 1200, que a pesar que les caiga un misil, tienen seguridad de que no les pase lo de Chernóbil. La intervención a esta escalada rusa, ya lo ha dicho Putin, va a haber 2 vías, la horizontal y la vertical. La horizontal, y liga con el tema que vamos a tratar hoy, es con Oriente Medio, es decir, con Oriente Medio, con Corea, con todos los enemigos de Estados Unidos. Rusia, por lo tanto, en un quid pro quo, si tú das a mis enemigos, yo voy a dar a tus enemigos, por lo tanto, a los enemigos de Yemen, los hutíes, a los de Hezbollah, a los de grupos en Siria o Irak, o a Irán, o a Corea del Norte. Eso sería la respuesta rusa horizontal, pero también ha hablado de una respuesta vertical. Es decir, y estoy pensando en el presidente de la Duma este jueves 19 de septiembre, Vyacheslav Viktorovich Volodin, que dijo, por una parte, la situación de la guerra de Israel en el Líbano, que lo que hicieron, y ya comentamos la semana pasada, las explosiones de diversos dispositivos electrónicos, los beepers, buscapersonas, teléfonos, walkie-talkies, provocaron más de 3.000 heridos y varias decenas de muertos y están llevando al territorio de Oriente Medio y del mundo a una situación que hasta entonces era impensable, es decir, es un ataque y lo que, hablando de lo del tema ruso, dijo también el presidente, que es la persona más influyente después de Putin en el sistema ruso, dijo claramente que esto haría que pensar a los señores del Parlamento Europeo si es que cuando han dicho tan alegremente vemos misiles de largo alcance a Rusia para atacar territorio ruso y por ende posible atacar estas centrales nucleares, si han contado con el beneplácito y con el conocimiento de los votantes de Europa al permitir eso, al hacer esas declaraciones, y ha dicho nos reservamos el derecho a utilizar armas nucleares en caso de agresión contra Rusia y Bielorrusia, y ha dicho claramente que un misil Kinsal estaría a muy pocos minutos de la ciudad de Estrasburgo. Todo esto no me quiero extender porque tenemos todo el tema de Ucrania, pero del tema del Líbano, pero es demasiado grave la noticia de que ya se estén estudiando por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, se estén haciendo estudios sobre los impactos de armas nucleares. Esto no se hacía ni desde Hiroshima y Nagasaki, que fueron bombas nucleares sobre estas 2 ciudades. Lo de ahora se está estudiando por parte del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos cuál es el impacto del uso de armas nucleares destructivas sobre el medio ambiente y sobre la producción agrícola y en concreto en países del antiguo bloque soviético. Y luego tenemos a Zelensky y al Parlamento Europeo autorizando misiles de largo alcance europeos en un primer momento y la central nuclear de Kursk, teniendo en cuenta cuáles son las deficiencias de esta central nuclear similar, es igual que la de Chernóbil, ante un ataque de misiles, aunque no llevasen carga nuclear. Esto es justamente lo que quería decir sobre este punto, que es gravísimo y nadie lo ha comentado, y es la preparación real con estudios de ingeniería militar de lo que es un Armagedón nuclear. A ver, Javier,
te voy a preguntar nada más para confirmar. La primicia es que Europa se está preparando para un ataque nuclear. La primicia es así, Javier. ¿Cómo? Unidos, como en la Primera Guerra Mundial y como en la Segunda Guerra Mundial, están estudiando ellos desde Vicksburg, desde Mississippi, desde la sede del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, lo que se llama USACE, están estudiando qué impacto van a tener sobre el medio ambiente, hasta dónde va a llegar esas nubes nucleares, hasta dónde va a impactar en el medio ambiente y hasta dónde va a perjudicar la producción agrícola que está, si es en Ucrania, ya está en manos de transnacionales. El suelo fértil ucraniano en manos de transnacionales de la anglosfera. ¿Hasta qué punto la producción agrícola de estos países se va a ver afectada? Eso es lo que están estudiando. Y me puso los vellos de punta pensar que pueden contemplar la posibilidad de ataques nucleares reales en tanto en cuanto están gastando tiempo y dinero de ingenieros militares y de este instituto que pertenece a la División de Ingeniería de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en saber hasta qué punto esto les va a afectar a sus intereses, teniendo en cuenta que el campo de batalla, una vez más, sería en Europa. Y por eso he dicho la reacción rusa de decir que no solamente sería en Europa, como ha dicho Putin, porque Putin realmente lo que luego ha dicho es revisar toda la teoría, la doctrina nuclear rusa y decir, como ha dicho muy claramente, que la tercera no sería solo en territorio europeo, también se atacaría territorio de Estados Unidos de América. Y por lo tanto, que desde tan alegremente un cuerpo de ingenieros del ejército, que se dice todavía más poderoso del mundo, se dedique a hacer un estudio en concreto y en esta situación de cuál es el impacto en el medio ambiente y cuál es el impacto en la producción agrícola en los países del llamado antiguo bloque soviético, es decir, Ucrania, Rusia, Polonia, etcétera, es para denunciarlo. Es decir, ¿estáis contemplando la posibilidad real de ataques nucleares o similares si se ataca una central nuclear con misiles de largo alcance? Entonces, ya entendí. La primicia es, Estados Unidos se está preparando para un ataque nuclear. Y de ahí se desprende que están estudiando, esto es perverso, que están estudiando el impacto de la bomba nuclear en los campos de cultivo. Esto les preocupa porque de los campos de cultivo, pues comemos todos nosotros. Bueno, no creo que les preocupe a nosotros, sino que comen ellos. Y me imagino que también están estudiando que esta va a ser la reacción de Rusia, porque van a ser bombas nucleares rusas, después de que Estados Unidos y compañía le bombardeen la planta nuclear de Kursk, no necesariamente con un arma nuclear, sino que van a provocar una cuestión nuclear porque sus misiles de largo alcance van a deshacer el reactor nuclear de la planta de Kursk. ¿Ya entendí? Por eso lo que ha dicho el responsable de la Duma del Parlamento ruso, Volodin, ha sido se ha dirigido para el tema de lo que está pasando en Israel, es decir, ha dicho que mientras Israel masacra a cientos de civiles en el Líbano, las últimas cifras que yo tengo del miércoles eran 600 muertos, a lo que hay que sumar los de las del jueves 90 y tantos, es decir, ya van camino de llegar a los 700, más 2.000 heridos, más 90.000 desplazados de un total de 500.000 de desplazados, es decir, cerca del 10% de la población en el Líbano. Esto, además, es curioso porque ha aparecido en documentos filtrados que revelan que el propio secretario de Estados Unidos, el secretario de Estado Anthony Blinken, ha mentido. Esta es otra primicia también. Ha mentido deliberadamente al Congreso
sobre la guerra de asedio de Israel contra los civiles en Gaza. ¿Y por qué ha mentido? Porque tengo el documento y los documentos anteriores de un responsable de una sociedad de estudios, una web ProPublica, Brett Murphy, que ha estado cubriendo durante meses, desde el principio, desde octubre del año pasado, esta masacre de palestinos, publicó que Israel ha bloqueado deliberadamente la ayuda humanitaria a Gaza, y esto lo dice no propaganda antiamericana, lo están diciendo dos organismos gubernamentales que Anthony Blinken los ha acallado o rechazado. Y cuando se presentó el otro día en el Congreso de Estados Unidos, dijo, actualmente, dijo Blinken, no evaluamos que el gobierno de Israel esté prohibiendo o restringiendo de ninguna manera la ayuda humanitaria, a pesar, digo, de que dos institutos gubernamentales de Estados Unidos, a saber, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, muy poco sospechosa de ser anti-israelí, anti-norteamericana, USAID, es decir, ayuda de Estados Unidos, hay un documento que lo voy a desgranar también, y la Oficina de Refugiados del Departamento de Estado, también un organismo, no es una ONG, son organismos gubernamentales de Estados Unidos, hicieron unos documentos, dieron a conocer sus resultados. Las conclusiones eran explosivas, porque además la ley, Blinken se salta, no solo miente al Congreso, sino que viola las leyes americanas. La ley estadounidense exige que el gobierno corte los envíos de armas a cualquier país que impide la entrega de ayuda humanitaria que ha sido respaldada por Estados Unidos o que ha sido dada por Estados Unidos. Israel ha dependido en gran medida de las bombas, como tú bien has dicho al principio, y de otras armas de Estados Unidos desde los ataques de Hamás del 7 de octubre del año pasado. Blinken y la administración del POTUS Biden no solo no aceptaron ninguno de los hallazgos de estos dos organismos del gobierno USA, repito, USAID, que es la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y el otro organismo, Oficina de Refugiados del Departamento de Estado. Porque aquí hay datos en los que se ve claramente que Blinken y la administración del POTUS Biden no solo no oyeron, no solo no escucharon, sino que acallaron, porque desde el día 10 de mayo han ido negando, 10 de mayo, fíjate que estamos ya a finales de septiembre, y en el Congreso dijo que Blinken que no se estaba entorpeciendo la ayuda, que no veía, que no evaluaba, que no había datos para evaluar que el gobierno de Israel estuviese prohibiendo o restringiendo de ninguna manera la ayuda humanitaria. Y hay dos informes. El de USAID antes de su informe ya, que voy a comentarlo, había hecho un memorándum detallado de 17 páginas sobre la conducta, y lo dice USAID, sobre la conducta criminal de la administración israelí. Ese memorándum describía casos de interferencias, de retrasos, de prohibiciones israelíes de entregar ayuda tanto de alimentos como de medicamentos, asesinatos, como ya hemos sabido desde mayo, de trabajadores humanitarios, demolición de estructuras agrícolas, bombardeos de ambulancias, de hospitales, bloqueos de depósitos de alimentos y suministros, rechazo sistemático de camiones llenos de alimentos y de medicinas. Según el memorando, incluso a menos de 50 kilómetros de la frontera, en un puerto israelí se estaban acaparando, almacenando alimentos y medicinas esenciales para la supervivencia de Gaza, como puede ser harina sí, suficiente para alimentar a unos 1,5 millones de palestinos durante 5 meses. Desde el mes de febrero, el gobierno de Israel ha prohibido la transferencia de harina, diciendo que su destinatario era la rama palestina de las Naciones Unidas, a las que se había previamente acusado de tener relaciones con Hamás. Por otra parte, el jefe de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de los Estados Unidos también había determinado en su informe que Israel estaba bloqueando la ayuda humanitaria. Pues bien, existe una ley, aparte de mentir al Congreso, existe una ley en Estados Unidos que se llama la Ley de Asistencia Extranjera, que estos dos organismos gubernamentales pidieron que se activase para congelar
los más de 830.000 millones de dólares de los contribuyentes de Estados Unidos destinados a armas y bombas para Israel en Gaza. La ONU, desde mayo, había declarado también, y estoy pensando en Cindy McCain, la portavoz de la ONU en estos asuntos, había declarado desde mayo que se estaba preparando una hambruna generalizada en el norte de Gaza, desde mayo. La guerra de Israel contra Hamás, supuesta que es guerra contra Hamás y es contra todo el pueblo palestino, ya ha causado 1,1 millones de personas, es decir, la mitad de la población gazatí, sufre una inseguridad alimentaria catastrófica. Decenas de niños no solo mueren por las bombas, por las balas, por los ataques, sino también por el hambre. Esto en Gaza, y ahora vamos a ver el Líbano. Los trabajadores sanitarios denuncian faltas de inmunizaciones, es decir, vacunas, medicamentos. Se están dando casos de polio ya en Gaza, que no se daban desde hace 25 años. El instituto que he dicho, gubernamental de Estados Unidos, hablo con documentos gubernamentales de Estados Unidos, USAID, dirigido por la veterana diplomática Samantha Power, poca sospechosa también de ser un agente del Kremlin, dijo que la ingente hambruna es el resultado de la negación arbitraria de las restricciones e impedimentos de Israel a la asistencia humanitaria de Estados Unidos. Y también, en su documento, reconoció que jamás había desempeñado un papel en la crisis humanitaria. Por lo tanto, la insinuación de que la situación humanitaria ha mejorado notablemente en Gaza, solo hay que ver las imágenes, es una farsa. Es una farsa. Y cuando, por otra parte, desde marzo, el propio embajador de Estados Unidos en Israel, Jack Lew, envió a Blinken un cable, en este cable que he tenido acceso, en el que decía que se debía confiar en que el gabinete de guerra formado por Israel, que incluye a Benjamin Netanyahu y al ministro de Defensa, Yoav Gallant, facilitarían los envíos de ayuda humanitaria, es decir, medicamentos y alimentos, a los palestinos, ya que si bien dice Jack Lew que hay sectores del gobierno israelí que están tratando de impedir estas entregas, Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant lo van a permitir. Vamos, es una falacia, es una complicidad. Blinken mintiendo, ocultando documentos de organismos gubernamentales, violando la ley de asistencia de los propios Estados Unidos. El embajador diciendo que en un cable que la situación lo va a solucionar Netanyahu y Yoav Gallant, ministro de Defensa. Y todo esto también Jack Lew tenía información de estos dos organismos gubernamentales, tanto de USAID como de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado. Es decir, Estados Unidos, para terminar con el tema de Gaza y meterme con el Líbano, ha enviado más de 50.000 toneladas de armas y equipos de guerra a Israel hasta, tengo el dato, hasta finales de agosto. Ha enviado más de 3.800 millones de dólares anuales, que es la base que da al gobierno de Israel, más luego las cantidades mayores que da en tiempos de guerra. ¿Dónde están las leyes de control, como la ley de asistencia exterior? ¿Dónde está, que es la ley que se conoce como 6201? ¿Dónde está el cumplimiento de la ley por parte de la administración Biden? ¿Dónde está la falta de responsabilidad de mentir ante un Congreso que se dice el Congreso de Estados Unidos, en la sede de la soberanía popular? Esa ley exige al Departamento de Estado que examine las garantías, en este caso de Israel, sobre si está bloqueando las ayudas humanitarias y que luego informe al Congreso. No solamente acalla, olvida, obvia los informes de estos dos organismos del gobierno de Estados Unidos, sino que además miente. Y esto en cuanto a la situación, pues, de lo que estamos viendo. Es decir, a todo esto hay que ver lo que está pasando además en el Líbano. En el Líbano, que además no ha participado en que se ha visto quitar territorio. Cuando vemos el Líbano y podemos poner mapas, el Líbano es el valor altamente estratégico y de ocupación que tiene Israel, no solo de los altos del Golán, que esto viene desde la guerra del 67, guerra árabe e israelí, pero el Líbano no participó.
por qué se ha quedado con las granjas de Chebá. Es una ocupación de granjas que Siria dice que son del Líbano, que el Líbano dice que son del Líbano y que Israel dice que son de Siria, porque así, igual que se quedó con los altos del Golán, se ha quedado con estas granjas que son estratégicas por muchas cosas, no solo por la cuestión de agua y alimentos, sino porque por la altura en la que están situadas, que permiten de avistamiento y de profundidad sobre el territorio del Líbano. La posición de Israel dice para defender esta ocupación con colonos de granjas de Chebá que son del Líbano, dice que se basa en la línea de demarcación franco-británica del año 23 y las líneas de armisticio del año 49. Pero la realidad es que el gobierno libanés está reclamando estas granjas desde los años 50 y ni Naciones Unidas ni nadie hace caso. El gobierno libanés dirigió a Kofi Annan documentos atestando que estas tierras son propiedad de libaneses con documentos catastrales, con documentos registrales, con copias de un acuerdo entre Líbano y Siria en los años 60, así como un mapa incluso de Estados Unidos que consideraba a estas granjas de Chebá como granjas del Líbano. Bien. Siria además se lo otorgó al Líbano en el año 51 para que quedase claro. Repito, hay registros de propiedad a ciudadanos libaneses desde los años 60. Estas granjas, además, son importantísimas porque permitieron en el conflicto que hubo del sur del Líbano del año 78, entre el 14 al 21 de marzo, se permitió a los israelíes que entrasen en el Líbano. Lo que pretenden hacer ahora mismo es una repetición de la operación llamada Litani. Litani, ahí en ese mapa estáis viendo en rojo Sheba Farms, las granjas que están en un triángulo entre Israel, lo barrado en oscuro son los altos del Golán, ocupados por los por los israelíes, y el terreno del sur del Líbano, Israel y Siria. Pues bien, esas granjas ocupadas por colonos israelíes son granjas que están al sur del Líbano. Son granjas que, Oye, que Javier, cuando el ejército de Israel invadió el Líbano por el Líbano sur, que fue una invasión condenada en su momento por la ONU, pero como ya sabemos, las resoluciones de la ONU, tanto de la Asamblea como del Consejo, Israel está hablando. Habéis puesto lo que dice en propio, aunque desaparezcan todos los de los asientos de la ONU, los gobiernos de Israel, para ellos la ONU no existe, salvo oye, cuando les da la Javier, razón. Javier, una pregunta. Me imagino que ya pasamos al el tema del Líbano y estás empezando a contestar la pregunta de lo que se nos viene encima. Se nos viene encima probablemente, a lo mejor por estrategia cambie Israel o lo presione Estados Unidos, se arrepienta y ya no, pero amenazan con una invasión terrestre, lo que significaría una catástrofe peor de la que estamos viendo. Entonces me imagino que a partir de ahora, para que el público vaya ordenando sus ideas, estás tratando de contestar y vas a contestar la pregunta de ¿qué gana Israel con una invasión por tierra? Si es así, antes de que ya te vayas con todo, déjame nada más un poco preguntarte dos, tres cositas antes de ir, porque trajiste unos mapas muy buenos que nos tendrás que explicar, pero te voy a hacer dos preguntas que esto pues nos va a llevar a que ya te quedes con toda la carretera de información que traes para contestar la pregunta ¿qué con la invasión terrestre? Primero, la imagen que puse hace un rato al principio, me gustaría que me dijeras tus sentimientos, porque parece una obra de arte, pero una obra de arte apocalíptica, y ya no tiene nada de arte cuando vemos que esto es real, y ahí abajo pues hay sangre, destrucción, muerte. Mira, ¿qué te viene a la mente? Esto es Líbano en este momento, esto es Beirut en este momento. ¿Qué te viene a la mente al ver estas imágenes? Mira, parece una pintura ahí, y los colores, Javier. Es que los demonios están sueltos y están preparando
sin ninguna limitación, sin ninguna cortapisa de ningún tipo, la eliminación física del contrario para, en su afán expansionista, colonial y totalitario, ocupar y colonizar terrenos. Es decir, si vemos el mapa, el primer mapa del río Litani, donde se ve en verde un mapa que he puesto de el Líbano con el río Litani, en ese mapa se ve donde se quieren volver a recuperar en ese principio de idea que tiene Netanyahu y su gabinete de la creación del Eretz Israel, del Gran Israel, es la ocupación cada vez más de territorios, ya no solo son los altos del Golán, ya no solo son estas granjas de Sheba en territorio libanés, ya no solamente es lo que cogieron de Egipto en la península del Sinaí, sino que por eso Israel no tiene fronteras, constitucionalmente hablando. Sus fronteras las va a ir haciendo con guerras. Es una manera de decir. No, no es rumor, esto es muy importante porque hay mucha gente que cree que es conspiración, especulación o rumor de esta idea que tienen, que si bien no la dicen extremadamente al público, la idea del Greater Israel, del Gran Israel, que va prácticamente cogiendo partes de Egipto, se extiende por Irak, se extiende hacia el Líbano y bueno, ya antes para que ya empieces con los mapas, perdóname, Javier, pues ¿qué crees? Que Netanyahu, justamente ahora que está hablando en la ONU, pues también llevó unos mapas como tú y mira nada más lo que dice. Y ya de ahí, pues ya te agarras para explicar exactamente qué va a ganar con una invasión terrestre. Por favor, Javier. This is the map I presented here last year. It's a map of a blessing. It shows Israel and its Arab partners forming a land bridge connecting Asia and Europe between the Indian Ocean and the Mediterranean Sea. Across this bridge, we will lay rail lines, energy pipelines, fiber optic cables, and this will serve the betterment of 2 billion people. Now look at this second map. It's a map. Look at the second map. It's a map of a curse. It's a map of an arc of terror that Iran has created and imposed from the Indian Ocean to the Mediterranean. Iran's malignant arc has shut down international waterways. It cuts off trade. It destroys millions, destroys nations from within, and inflicts misery on millions. On the one hand, a bright blessing, a future of hope. On the other hand, a dark future of despair. And if you think this dark map is only a curse for Israel, if you think that, then you should think again. In Yemen. Pues yo creo que ya se confesó y esto viene perfectamente para lo que vas a explicar. Tremendo, porque además está ya confesándose que su idea es traerse todo transporte, comercio, energía desde el Océano Índico hacia Europa. O sea, tiene toda una visión de negocio que no tiene nada que ver ni con la seguridad de su propio pueblo israelí, ni con naranjas. O sea, está tremendo. Y luego lo otro, pues es el demonio, lo negro. Así que, Javier, pues adelante, si quieres decirnos algo acerca de esto, y si no, pues nos vas diciendo qué mapa vamos poniendo, por favor, Javier. Gracias, perdón por el paréntesis. En este deseo que ha mostrado muy claro Netanyahu de ir eliminando y poniendo en negro al elemento a borrar, ya ha ido borrando obstáculos, es decir, Gaza lo borró del mapa como tal y formaba parte de Israel. Cisjordania y West Bank, 3/4 de lo mismo. El Líbano
para que no haya duda y que no haya ningún problema, evidentemente correr la frontera hasta el mapa donde se ve el Líbano y se ve el río Litani, lo que ya hicieron en el conflicto del sur del Líbano del año 1978, mientras buscáis ese mapa, del 14 al 21, exactamente en rojo está ese mapa, pues la frontera se quiere llevar hasta los límites del río y quedarse con todos los recursos hídricos de ese río que nace en el valle de la Bekaa y que al norte, que recorre 140 kilómetros de territorio libanés, y quedarse con los recursos hídricos agrícolas y sobre todo estratégicos de que nace en unos altos, como casi todos los ríos, y va descendiendo hasta el mar Mediterráneo y trasladar la frontera a lo que ya en otros mapas habían ocupado cuando en ese conflicto que hubo en el sur del Líbano, en principio era para perseguir a la OLP que estaba en los años 78 allí, refugiada en el Líbano. Por lo tanto, fue condenada esa invasión por parte del ejército de Israel, condenada por la ONU en la resolución 425 del Consejo de Seguridad, que pidió a Israel retirar sus fuerzas del territorio libanés, y esa retirada no se hizo efectiva hasta 22 años más tarde. Es decir, se lo pidió el Consejo en pleno de Naciones Unidas, resolución del Consejo, y no se marcharon hasta 22 años después, el 16 de junio del 2000. 16 de junio del 2000. Claro, la OLP fue expulsada de allí, explotaron y tuvieron ocupado el territorio libanés más allá, es decir, hasta el sur del río Litani, todo esto que estamos viendo, y lo que están pensando ahora de esta ocupación de 700 metros cuadrados es exactamente lo mismo, porque el problema es que si vemos en el Líbano actual no es una democracia, y lo digo así, sino una oligarquía, es decir, un sistema en el que el poder real es detentado no por el pueblo soberano, no tienen presidente desde hace 2 años, sino por un grupo muy restringido, porque es un Estado que así el imperio colonial francés lo quiso crear con confesionalismos religiosos, en un primer momento favoreciendo al confesionalismo cristiano frente a el musulmán, que estaba en un segundo lugar el sunnita y luego olvidado el chií como el más pobre durante la ocupación francesa. Ahí vemos el Líbano como es actualmente, ahí vemos cómo era el Líbano, muy bien puesto este mapa, cuando estaba bajo el imperio turco. El Líbano estaba encuadrado dentro de una gran Siria otomana que incluía gobiernos provinciales que se llamaban vilayatos en la terminología turco-otomana de gobernadores, el vilayato de Alepo, el sanjacado de Zor, luego estaba el vilayato de Beirut y por último el vilayato de Siria y el mutasarrifato de Jerusalén, todo encuadrado dentro de una estructura bajo el dominio otomano que luego tras la Primera Guerra Mundial y la ocupación franco-británica dividieron y trocearon y crearon países como quisieron a los intereses. Ahí estamos viendo el mandato French Mandate, el mandato francés estaba en rosa. Estábamos viendo territorio del Líbano, territorio parte de Siria, luego el territorio, el mandato británico, Irak, Kuwait, lo que es hoy Kuwait también, y lo que es Jordania y Palestina, y todo eso lo han ido troceando en los países que tanto el Imperio Británico y el Imperio Francés consideraban interesante para sus intereses. Ahí estamos viendo el mandato de Palestina, bajo mandato británico, tenía un trozo de... No, ahí estamos viendo los mandatos de Irak, que es mandato británico, mandato de Palestina, que es mandato británico, y ahí estamos viendo el mandato francés, que había dividido ese territorio, que antes era turco, de vilayatos y de provincias, en un supuesto estado de Alepo,
donde estaba metiendo lo que luego sería parte de Irak, parte de Siria, es decir, creando verdaderas monstruosidades con los territorios y con las poblaciones. Luego creó otro estado alauí, creó estados confesionales alauí en Latakia, luego un gran Líbano en verde en Beirut, un estado de Damasco en amarillo y un estado de Jabal al-Drus, de los drusos, en color azul. Cuando la descolonización se dio en estos países, y centrándome en el mandato francés, se fueron creando Siria y Líbano, y el Líbano, a lo que nos centramos hoy, cuando digo que no es un Estado soberano, ni es un pueblo soberano, no tiene ni por tener, tiene desde hace 2 años, le falta un presidente del Estado, es un grupo muy restringido porque se ha promovido desde Francia, se promovió desde la potencia colonial, cuando lo dejaba, que mantener dividido ese Estado en grupos confesionales, en vez de haber creado un Estado aconfesional y que cada uno libremente tuviese su religión, pero que el mandato de un Estado fuerte y un Estado ciudadano, y no un Estado de líderes comunitarios, de señores rurales, de antiguos jefes de milicia o de herederos políticos afortunados, que son 5, 6 o 10 personas, son la oligarquía que realmente manda en el Líbano. Estábamos viendo en los mapas anteriores que lo que se busca ahora es posible, se preguntan, y lo he estado viendo tanto por parte del gobierno en el Líbano, que es un gobierno muy dividido, porque las elecciones del 2022 salió mayoritario con un 30 y tantos por ciento Hezbollah, y el resto, el 70 y poco por ciento, son otros grupos, pero que representan el 70 y tantos por ciento de la población, porque Líbano no es Hezbollah, es lo que quiere identificar Israel. Israel ataca a Líbano y se quiere quedar con parte del Líbano diciendo que porque está Hezbollah o porque toda la población del Líbano es Hezbollah. No. Hezbollah tiene una rama política sentada en el Parlamento y votada por los ciudadanos libaneses, y lo que crean los estados confesionales, una rama militar. Los estados tienen que tener un solo ejército, no tener un ejército y unas milicias confesionales. Eso es lo que crea división entre los países. Ese mapa, concretamente, que veis ahí, vemos una demarcación en azul que era el límite entre Líbano e Israel establecido por la ONU tras el conflicto que he dicho antes del sur del Líbano del año 78. Esa frontera en azul es la que se tenía que haber respetado y respetar siempre, y correspondía la línea verde, en cambio, que vemos, la línea verde es lo que quieren volver a tener una segunda operación Litani, es ocupar ese territorio por encima de la línea azul, y corresponde al cese el fuego del año 49. Es el deseo que tiene Israel de establecer, con la excusa de establecer una zona tampón o zona de seguridad a largo de su frontera norte, que es la frontera sur del Líbano. Esa línea verde es lo que querrían inutilizar, ocupar los israelíes y explotar. Daros cuenta que estamos viendo que es una franja de terreno de 700 kilómetros. El problema es que las comunidades, el comunitarismo confesionalista, comunitario de confesiones, hace que el Líbano haya tenido y tenga enfrentamientos de comunidades religiosas, pero que detrás de eso hay comunidades o lucha de clases, lucha social, guerra de clases, dentro de las enmascaradas detrás de estas comunidades religiosas, donde hay unos mandamases que viven opíparamente a costa de la población. Además, por parte de Israel se estaría promocionando un separatismo de este sur del Líbano, que durante una época, esta época de la ocupación israelí, que estableció este territorio de esta línea verde de 700 metros cuadrados al sur del Líbano, como supuesta zona tampón, se creó una milicia de auxiliares del ejército del sur del Líbano, que eran fundamentalmente algunos musulmanes chiitas, pocos,
pero la inmensa mayoría eran cristianos maronitas. Era una milicia libanesa con el sostén de Israel. Esto había habido una guerra civil libanesa durante 15 años, del año 75 al año 90. Y Hezbollah, que repito, es un partido en el Parlamento que ha ganado un porcentaje mayoritario como partido, pero no un porcentaje que le permita una mayoría absoluta en el Parlamento, ha perdido votos en las elecciones del 2022. Hezbollah, repito, tiene, no tengo los datos ahora a mano, en las elecciones presidenciales, pero si mal no recuerdo, era un 33 o un 30 y no llegaba al 34%. El resto, el 76%, está repartido, el 66% está repartido entre otros partidos políticos confesionales. Ese es el problema del Líbano, porque incluso entre los chiíes está Hezbollah y está otro movimiento que es el movimiento Amal, que se llama Esperanza Amal, que es una organización política chií moderada del Líbano que llegó a tener en su época también 14.000 combatientes. Lo malo de estos movimientos confesionales es que tienen ejércitos paralelos a lo que tendría que ser el único ejército del Líbano y un Estado del Líbano que hubiese partidos políticos, pero no grupúsculos confesionales o señores de la guerra con sus grupúsculos. Esto es lo más contrario a lo que es un Estado. Por lo tanto, ahora la oposición a Hezbollah en el Parlamento hablan de una solución diplomática. Yo no creo que una solución diplomática, tal como veo a Netanyahu, sea ahora posible. Porque, por ejemplo, estoy viendo declaraciones en periódicos libaneses. Walid Jumblat, antiguo jefe del Partido Socialista Progresista, no nos dejemos engañar por los nombres, pueden decir socialista, progresista y luego ser totalmente reaccionarios o oligárquicos. Este Walid Jumblat, que es un antisirio, es un anti-Hezbollah y un anti-iraní, fue miembro del Parlamento libanés, tiene 75 años, es el líder pragmático de la comunidad de los drusos, ha reiterado que se podría llegar a un acuerdo de armisticio como el del año 49, volver a la línea verde, dejar una frontera delimitada como lo que he visto antes de la línea verde, para crear este estado tampón a costa del propio Líbano. Menuda solución que dice este señor para su propio territorio, para su propio país. Otros hablan de reactivar la resolución, que voy a explicar qué resoluciones son, la resolución 1701. Esto lo dice un general retirado, Khaled Hamadeh. Esta resolución de 1701 de Naciones Unidas se hizo el 11 de agosto del 2006, cuando el gabinete libanés de entonces, que incluía entonces a 2 miembros de Hezbollah, aprobó la resolución por unanimidad, es decir, lo firmó también Hezbollah, que por una parte que se retirase el ejército de Israel, pero que ellos retirarían y entregarían las armas y que por lo tanto se constituiría un ejército libanés como cualquier ejército de cualquier país, no grupúsculos armados ligados a confesiones religiosas. Esto lo firmaron el 12 de agosto, un día después de la resolución 1701, lo firmó por unanimidad, repito, el gobierno libanés de entonces, que incluía a 2 miembros de Hezbollah. Y también lo firmó Israel un día después, el 13 de agosto, es decir, 11 de agosto la resolución del 2006 de Naciones Unidas, 12 de agosto lo que firma el gobierno del Líbano, 13 de agosto lo que firmó el gabinete de entonces de Israel, que votó por 24-0, es decir, no hubo ninguna voz discordante. Y ahí se votó, y es lo que piden que se vuelva, yo creo que es inútil, voy a decir por qué, el cese total de las hostilidades, la retirada de las fuerzas israelíes del Líbano y que se reemplacen por fuerzas libanesas y por la UNIFIL. La UNIFIL es las fuerzas de Naciones Unidas en el Líbano. Pues bien, si recuerdo lo que pasó en aquel entonces, violaron el alto el fuego y tanto Hezbollah, lanzando hasta el 2009 cohetes Katiuska entonces desde el Líbano a Israel y por supuesto Israel violando el espacio aéreo libanés,
estoy pensando en un general español que estaba de misión, hoy está retirado, general Alberto Asarta Cuevas, que denunciaba cómo el ejército israelí violaba este propio acuerdo de la resolución 1701. También están pidiendo que se implemente nuevamente esta resolución cuando ya se ha visto que lo violan a troche y moche una y otra parte. Y por otro, otras resoluciones que dicen que se pongan en funcionamiento de Naciones Unidas cuando veo que la voluntad de Netanyahu es la que hemos visto en sus propias palabras y en sus propias declaraciones en Naciones Unidas. Hay una delegación muy falsa, y digo falsa, del emisario francés Jean-Yves Le Drian, que llegó el lunes a el Líbano pidiendo que ya se elija presidente. Llevan 2 años intentando un presidente. Se requiere, en el Parlamento ya he dicho que no han logrado las fuerzas parlamentarias, como no hay una mayoría absoluta, ni incluso de los fuera de Hezbollah y del grupo de Hezbollah, eso no tienen mayoría absoluta. Tampoco lo tienen los otros que están divididos. Había 2 candidatos para presidente. Jihad Azur, independiente, con el 50,42% de votos, y otro, Suleiman Frangieh, que es pro-sirio y pro-iraní, ese político libanés, también multimillonario, porque todos estos políticos de estas confesiones, ya sean drusas, ya sean maronitas, ya sean chiitas, son todos los políticos, son multimillonarios, para que nos hagamos una idea. El otro, Suleiman Frangieh, del movimiento Marada, es cristiano maronita y ha obtenido el 43,58. Ninguno tiene una mayoría realmente para decir el Líbano tiene un presidente, el Líbano tiene un ejército. Ni el ejército del Líbano pinta nada, porque hay ejércitos particulares de las comunidades religiosas, ni tampoco existe un presidente que pueda tomar el testigo y decir firmo un pacto con quién. Estoy más cercano a lo que ha dicho un analista, Didier Leroy, es un investigador de la Academia Real Militar de Bélgica, en un periódico bastante inclinado, es muy es un anti-Hezbollah, es Ici Beirut, pero me gusta escuchar y leer y transmitir todas las voces. Dice que Israel en este momento está en una huida hacia adelante y ha optado sí o sí por una solución militar, mientras que Hezbollah está entre la espada y la pared después de los ataques que sufrió, como vimos la semana pasada, con los walkie-talkies, con los beepers, etc. Leroy dice Hezbollah deberá evaluar sus opciones ahora y sin ninguna sombra de dudas, porque lo reconoció Nasrallah directamente, los ataques de Israel, que luego lo han negado que fuera de Israel, pero fueron ataques de Israel, con estas cargas de explosivo en los beepers, desestabilizó y mostró fallas de seguridad dentro de Hezbollah. Entonces, la solución es muy difícil para que se respete una resolución 1701 que jamás ha sido respetada. Los israelíes han sobrevolado el espacio aéreo libanés, los israelíes han seguido explotando estas granjas de Sheba, como dicen, que son sirias, y por lo tanto, al haber vencido a los sirios, nos quedamos con estas granjas, aunque sean territorio libanés. Es decir, y ante esto me viene, sí, el Parlamento libanés, lo que estábamos viendo antes, lo que tenía la duda, está dividido, son 128 diputados. En esos 128, Hezbollah tiene 41, el 39%. Por lo tanto, no tiene la mayoría absoluta de 65. El movimiento que le sigue, 17 de octubre, más aliados, tiene 13,14, 13 diputados. Hezbollah, 41 de los 128. Luego le siguen Corriente del Futuro, con 7 diputados, el 5,14%, y el Partido Socialista Progresista, que he dicho antes, tiene 8 diputados de 128, el 4,18. Como ninguno forma una mayoría absoluta, es un país ingobernable. No hay un presidente, no hay un ejército funcional, hay grupos confesionales
hay mucho millonario detrás de estos grupos confesionales. ¿Y quién está pasando toda esta situación? El pueblo libanés, que es el que lo está sufriendo. Porque, claro, Israel está claramente en esta huida hacia delante de Netanyahu. Luego tenemos a 500.000 de libaneses que están en el éxodo, en el silencio de todo el planeta, de todo el mundo. Viene la hora de rendir cuentas. ¿Quién va a explicar al pueblo libanés que ellos sean el teatro de operaciones de una supuesta ayuda contra los ataques israelíes en Gaza? Es decir, para parar Gaza hay que sacrificar el Líbano, porque la situación además por parte de Irán deja mucho que desear. Incluso veo o dicen que ven sus propios seguidores o el pueblo de Líbano, que no es seguidor de Irán, ni de Siria, ni de Hezbollah, ven que hay un abandono, una traición, una dimisión por parte de Teherán. Teherán, sí, mientras que la guerra sea fuera de su territorio, pero la realidad es que Hezbollah ha decidido, deslocalizar una parte de sus medios humanos y militares hacia zonas que se están trasladando del sur al norte, pero son zonas cristianas. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Va a haber enfrentamiento civil también en el Líbano entre los grupos cristianos y los grupos de Hezbollah? Aparte de una guerra de ataque de un país externo como es Israel, también va a haber comunidades enfrentadas por esta huida hacia adelante y refugiados de Hezbollah hacia territorios de zonas llamadas seguras, que son las regiones cristianas del centro y del norte del Líbano. ¿Qué va a ser esto? Un Armagedón también de guerra civil, porque la situación ¿por qué tienen que pagar los libaneses el precio de esta guerra? Una guerra que está instrumentalizando a los libaneses y a los palestinos en provecho de terceros, en provecho de Israel en un primer momento, pero también en provecho de una influencia de Irán en la región que luego está en franca, sí, muchos drones, bombitas, misiles, pero la realidad es que caen sobre las cabezas de la población, sobre las cabezas. Y mientras tanto, Israel diciendo que se prepara para entrar en el Líbano tras los ataques aéreos, ya más de 600, 690. Yo lo único que veo es claramente un Estado que le están destrozando nuevamente, un Estado que no tiene presidente, un Estado que no tiene ejército, un Estado que está comandado o dirigido por 6, 7, 8 o 10 señores, una oligarquía multimillonaria que se escuda detrás de confesiones religiosas, y el que lo padece, y como siempre, es el pueblo de Gaza, el pueblo del Líbano. Ahí estamos viendo justamente dónde están atacando en este momento los israelíes, exactamente, y a quien le toca, qué terror, a quien le toca pues es al pueblo, ¿no? Porque a ninguno de los líderes pues los veo con un fusil, menos a Javier, mira nada más. Este es Netanyahu en Nueva York, ahí a un lado de la ONU, en una suite, autorizando por teléfono los ataques, otra ola de ataques justo en este momento. Esta foto acaba de llegar. Netanyahu autorizando desde Nueva York más ataques contra el Líbano. Justamente lo que tú decías. Perdón, no te escuché. Imagen, Roberto, en esta imagen magnífica que pones, se ve claramente la naturaleza de los líderes actuales. Es decir, sentados en un sillón, dirigen quién tiene que morir, pero sin darse cuenta que en esa guerra de sus egos y en esa guerra es una guerra con... Ya perdieron en el Líbano en el año 2006, eso sí, ocuparon durante tantos años, como he dicho, parte del territorio del Líbano. Ahora quieren volver a una operación Litani
por el nombre del río Litani que hemos visto antes, y la realidad es que los otros, Hezbollah, se escudan, como tú bien has dicho, ponen los cuarteles generales bajo tierra, pero arriba hay edificios de personas, hay escuelas, hay hospitales, pero los líderes protegidos, los líderes con recursos, los líderes millonarios, tanto drusos, maronitas, sunitas, chiitas, y esa es la imagen. El infierno en la tierra y los demonios liberados comiéndose ¿a quién? A Juan Pueblo, a la población, y sentados en un sillón ordenando operaciones de bombardeos, como sentados en un sillón comandando a ingenieros diciendo qué pasará con el medio ambiente, a qué olerán las nubes y a qué olerán los cultivos cuando tiremos bombas nucleares. Pero vamos, es jamás en la historia, incluso en los momentos más aciagos de la Segunda Guerra Mundial, o incluso después, estoy pensando en la crisis de los misiles, cuando estaba un John Fitzgerald Kennedy y un Nikita Khrushchev, pararon lo que era una posible guerra nuclear por el deseo de instalar que tenían los rusos entonces, los soviéticos, misiles en Cuba, y no se instalaron y se evitó una guerra nuclear. Pero es que ahora se está experimentando y estudiando con la posibilidad de a qué va a pasar si llegamos a experimentar la guerra nuclear. ¿Les importan las poblaciones? Absolutamente nada. Ni la población israelí les importa, ni la población palestina, ni la población libanesa, ni la población del Yemen, que estamos viendo que llevan hambrunas continuas, pero sí hay para misiles. Es decir, es un mundo de locos, es un mundo de locos, es un mundo de intereses oligárquicos, de corporaciones transnacionales y de señores de la guerra. Así es, Javier, y seguramente esto es tan perverso y macabro de que están experimentando a qué huele, cómo sabe, cómo van a reaccionar las plantas en la bomba nuclear. Seguramente han de estar investigando cómo van a reaccionar los conejos y lo peor, cómo va a reaccionar el cuerpo humano. Eso ya lo tienen incluso estudiado. A la radiación, a las nuevas bombas, tremendo. Y sobre esto, pues te tengo que preguntar qué obra nos traes, por qué nos traes la obra, y es la hora en que todos tus seguidores pues se frotan las manos, se traen el cafecito para escuchar cómo de la geopolítica, de los argumentos, de la investigación pasas a una interpretación que pues le sacas jugo a las obras de arte, extrapolándolas, pues no sé si transformándola, transmutándola a la interpretación realista de lo que vivimos ahora, Javier. Nobel, un autor joven, un millennial, que está en Estados Unidos, en Brooklyn, se llama Justin Lian O'Brien. Justin Lian O'Brien. La obra se llama Tormento. Este joven nació en Flushing, Nueva York, en el año 91. Vive, repito, y trabaja en Brooklyn. Es un pintor y artista digital. En sus primeros años se interesó por el dibujo de arte conceptual, por las novelas gráficas, por el modelado de videojuegos, cuya construcción se convirtió en su ocupación seria hasta que cumplió los 20 años. Después de asistir al Suffolk County Community College de Long Island, O'Brien obtuvo una licenciatura en Bellas Artes, en Artes Digitales y Animación 3D del Pratt Institute en el 2016. En el 2017, O'Brien comenzó a producir pinturas con elementos figurativos y gradualmente ha ido desarrollando un estilo que combina sus habilidades en la animación y en la identidad, con su identidad, tiene una identidad sexual que se define como persona queer. Yo voy a intentar sacarlo de este contexto, la obra que voy a interpretar. Está muy inspirado su obra en trabajos de Diego Rivera. Por supuesto, Diego Rivera todos sabemos quién es. Magnífico pintor realista, cubista y muralista. Y en un pintor cubista
de la primera mitad del siglo XX europeo, Fernand Léger. O'Brien se esforzó por lograr su simplicidad en las primeras pinturas figurativas y ha ido evolucionando hacia obras narrativas más complejas que expresan, como la que vemos, su vida personal y sus relaciones. Sus pinturas exploran temas centrales dentro de su comunidad queer, con personas muy claras y delineadas, surgen de sus experiencias y afloran sentimientos de afecto, ternura, añoranza, soledad, queer. Yo voy a intentar sacarlo de esta comunidad, porque intento ir siempre hacia lo universal y sacar del comunitarismo, ya sea religioso o sea comunitarismo de identidades sexuales. Creo que el ser humano está por encima de todos estos compartimentos. Si bien retrata narrativas universales y cercanas, a menudo teñidas de tensión, de patetismo, que hablan de sentimientos de duda y de impotencia, voy a terminar con su presentación, que la habéis puesto muy bien en la fotografía. En mayo del 2020, Justin Lian O'Brien dejó su puesto como modelador 3D en una empresa inmobiliaria de Estados Unidos, comenzó a centrarse a tiempo completo en su pintura, en su estudio, ha hecho exposiciones desde el 2020, hizo 2 exposiciones, primero una que, basándose en un poema del poeta francés Arthur Rimbaud, Una estación en el infierno, Une saison dans l'enfer, lo tituló esa exposición en Berlín, en la galería CNYP de Berlín, lo tituló Damned by the Rainbow, es decir, maldito o me había condenado el arco iris. Je suis damné par l'arc-en-ciel. Es un poema de Rimbaud que dice: mis esperanzas y mis sueños se desvanecen como un arco iris. Eso fue en julio del 2020. En noviembre del 2020 hizo su segunda exposición en la galería Richard Heller, que esta obra es de esta galería, de la galería Richard Heller, la que he traído hoy, de Los Ángeles. Ahí expuso obras cuando actúa como una ola, también dentro de su comunidad centrada, en este caso el título de una obra de una judía lesbiana, Rebecca Albert, y la obra se titulaba Bread on a Seder Plate, es decir, como pan en un plato de Seder o un plato de Pesaj. También ha hecho otras exposiciones, septiembre del 2021, Galería Monia Row en Nueva York, etcétera, etcétera, hasta el día de hoy. Ahora me voy a la obra, quiero sacar este cuadro de la interpretación temática queer, sacarlo, ir más allá, hacerlo como un exponente de una situación actual de la modernidad. Es decir, aunque él sea un millennial queer y así se define, la obra que estamos viendo, que se llama Tormento y es del año 2022, aquí vemos a este pintor O'Brien, que es un pintor narrativo, por supuesto, de la vida cotidiana e histórica, también de toda la humanidad, porque explora la dimensión psicológica del individuo. Yo veo ahí, en ese retrato, cercando su mente y él como implorando salir de ese angustioso círculo de demonios. Vemos a la dimensión psicológica del individuo actual, de la humanidad actual, alineada, manipulada, dirigida, atormentada, condicionada, y solo el individuo, ese es el grave problema, el individualismo, solo el individuo ante los demonios de un sistema inhumano, cruel y explotador. Esta obra, que es un óleo sobre lienzo de 96 por 72 pulgadas, es decir, 243,8 por 182,9 centímetros, ya ha sido vendida por la galería Richard Heller de Santa Mónica. Y aquí yo lo que veo es eso, es la soledad. No es sentirse solo, es sentirse vacío, perder el sentido de la vida, que nada te motive con esa fase de vacío existencial. Es una soledad que va ligada a la ausencia del placer vital, la anhedonía y su desconexión con el mundo. Esto suele pasar en las personas cuando tienen pérdidas de trabajo, cuando tienen pérdidas de un ser querido, cuando tienen falta de autoaceptación o cuando tienen adicciones, entre otras causas. Pero hay que recuperar, frente a esta obra, que vemos esos demonios que rodean y angustian y cercan a este joven,
y lo hago extensible a los jóvenes y a los no tan jóvenes, a toda la humanidad, hay que recuperar la alegría, el gozo y la satisfacción de vivir. Hay que recuperar el sentido de la tierra, como decía Nietzsche, honrar la existencia, reencantar el mundo. El mundo es sagrado per se. Y la utopía, hay que rescatar la utopía, sí, la utopía, mucho sentido y mucho espíritu de utopía. Y traigo para terminar unos pensamientos de Eduardo Galeano sobre la utopía. Dicen, porque Galeano siempre está vivo, la utopía está en el horizonte. Me acerco 2 pasos, ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se desplaza 10 pasos más. Por mucho que camine, nunca la alcanzaré. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar y luchar en el mundo, digo yo, por el mundo y para el mundo. Y dice también, terminando Galeano, quien no está preso de la necesidad, está preso del miedo, y hay que vencer esos 2, digo yo, esos 2 puntos, la necesidad y el miedo. Unos no duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen, y otros no duermen por el pánico de perder las cosas que tienen. Y yo, como dice Galeano, yo no viajo por llegar, viajo por ir. Y quería terminar con esas 2 frases de Galeano. Gracias, Javier, gracias. Yo creo que viene perfecto a lo que estamos viendo en el bombardeo del Líbano, ¿no? Esa soledad más que soledad, todo un círculo lleno de demonios. Y me encantó no solo la interpretación de la obra, sino de la imagen que vimos, que estamos viendo ahora en el Líbano, del día de hoy, que es los demonios están sueltos. Va perfectamente acorde con tu explicación, tu interpretación de esta obra, de este autor que nos traes hoy. Y bueno, rematas con Eduardo Galeano, pues claro que sí. Como recuerdo Las venas abiertas de América Latina, ese libro pues indispensable para reflexionar sobre la realidad no solo de América Latina, sino del mundo entero, y de los saqueos y de las cortinas de humo, Javier, no solo ocasionadas por los bombardeos, sino también por la propaganda, la mercadotecnia, para que no veamos justamente lo que denuncias y denuncias siempre. Aquellos líderes que no van a la guerra, que no mandan a sus hijos, pero que se enriquecen y se llenan los bolsillos de sangre y de muerte. Estamos en una época tremenda, terrible, en donde tenemos que alertar y denunciar. Muchas gracias, Javier. Gracias por estar aquí. Y pues a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Hermano Javier, un abrazo. Y a ti también, hermanos todos. Gracias, nos vemos. Que estén muy bien. Gracias.